Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a una nueva edición de Biblioteca Conecta. Hoy un programa pues, en el que también nos falta una de las patas de la mesa y hemos conseguido, pues bueno, con otra pata completar el cuadrado perfecto. Como siempre, pues estamos con Pilar Uguina desde la Biblioteca Luis Martín Santos de la Villa de Vallecas. Hola, Pili, ¿qué tal? Pues muy bien, con vosotros siempre todos los jueves es un día fantástico. He encantado de eso, cada jueves, cada viernes o el día que cada uno quiera vernos, porque luego, aparte del directísimo de YouTube, pueden vernos cuando quieran. Y en la red de bibliotecas municipales de Cádiz nos espera Yolanda Vallejo. ¿Qué tal, Yolanda? Hola. Hola, yo no voy a decir si es jueves o es viernes, porque además, como sabes que últimamente no sé ni en qué mes estoy y digo de pronto que estamos en mayo o que estamos en junio, no sé ahora. Y mira qué bien que teníamos una invitada, pero nos ha desaparecido. Bueno, Ya, pues ya, 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 ya. iba a decir que aprovechábamos Con mientras entrada tanto. triunfal, con entrada Ay, triunfal. perdón. Nada, esto Es que es el había ido directo. a comprobar que había silencio para poder hablar con Nada, vosotros. decía que mientras tanto aprovechamos para excusar a Marta, que no podía estar hoy con nosotros, pero en Sí, su lugar teníamos como invitada a Rosa Huertas, una escritora pues conocida sobre todo en el ámbito, o conocida hasta no hace mucho en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, y que en los últimos tiempos pues se ha lanzado también a la literatura para adultos, creo que con bastante éxito. Muy buena, Rosa, encantado de tenerte aquí. Muchísimas gracias por tu presencia, lo primero. hola, gracias, gracias a vosotros. Siempre es un placer charlar con bibliotecarios y con gente interesada en el mundo de la lectura. Un placer. Sí, la verdad es que nosotros lo decimos cuando empezamos a hablar de libros, creo que se nos olvida la noción del tiempo y se nos Sí, olvida todo, ¿verdad? efectivamente. Eso es Pero así. ¿sabes qué pasa, Rosa? Que nosotros estos programas en los que invitamos a escritores y además invitamos a escritores que están muy demandados por nuestros usuarios, ¿no? Cuando ya hemos ido advirtiendo a nuestros usuarios que te teníamos en el programa, pues ya la gente, ¿qué día lo pone? ¿Qué día lo pone? Porque realmente los lectores son todos, y los bibliotecarios también, un poco cotillas, ¿no? Sí, Entonces, estos programas que hacemos con autores, más que vengo a hablar de mi libro, que es lo que diría Paco Umbral, nosotros queremos sí, hablar de los autores, ¿no? Entonces, por eso queremos muy bien. conocerte un poquito más en profundidad. Y la primera pregunta que le hacemos a todos los autores es siempre la misma. ¿Tú qué querías ser de chica? Ay, yo quería ser maestra, lo tenía clarísimo, porque cuando yo era niña es verdad que las únicas mujeres que yo conocía que no estaban en casa haciendo la comida y cuidando de los niños eran mis maestras, porque mi madre, mi abuela, mi tía, todas estaban en casa. Y a mí eso de estar metida en la cocina me gustaba muy poco, por lo tanto yo quería ser como las únicas mujeres que yo veía que estaban fuera, aunque supongo que cuando llegaban a su casa también les tocaba hacer lo mismo que a las demás, ¿no? Pero yo siempre admiré mucho a mis maestras y yo ponía mis muñecas en fila, les pasaba lista y les ponía nota. Yo recuerdo el primer regalo de Reyes que yo recuerdo fue un pupitre y una pizarra, ¿no? Para dar clases. Así que yo siempre tuve clarísima mi vocación docente. Lo de la escritura era mucho más difícil porque mujeres escritoras en mi entorno no había y tampoco estaban en los libros de texto, ¿no? Pues no sé, estaba Santa Teresa de Jesús, una monja del siglo de oro con la que era difícil identificarse, ¿no? Y pocas más, ¿no? Y desde luego ninguna con la que una niña de aquella época pudiera identificarse. Así que yo creo que por eso tuve muy claro desde siempre que yo quería ser maestra. Pero imagino que el mundo de la lectura, que los libros sí te gustaría también desde pequeña, ¿no? Sí, claro. Yo leí muchísimo y desde niña y yo además recuerdo con mucho cariño ese primer libro que me convirtió en lectora, que fue el libro de Celia en el colegio, que Ujú. nos mandaron leer, cosa rara porque antes la prescripción de libros en los colegios era bastante extraña. Uy, perdón. Y, Ve, ya te están y, llamando los lectores. Si es que, nada más desde luego que- esto es tremendo. Eso, además era una librera quien me llamaba. Bueno, no me he acordado de bajar el volumen, qué rabia. Bueno, el caso es que ese fue el libro que me convirtió en lectora y a partir de ahí pues leí mucho, todos los libros de esa serie, novelas de aventuras. Claro, hay que tener en cuenta también que yo en mi tiempo de ocio no había tantas opciones de hacer otras cosas como ahora.
ahora, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, las tardes tórridas de verano en una casa que teníamos en el campo, que o te ponías a leer o poca cosa más podías hacer, y ahí me enganché a la lectura. Yo creo que para llegar a ser un escritor como sea, mediocre, antes hay que ser un gran lector. Solamente aquellos que leen mucho y que disfrutan y valoran la lectura, en un momento dado de su vida pueden pensar en escribir algo, ¿no? Sin ese paso, pues es imposible, y yo ese paso lo di muy pronto, claro. ¿Y tenías libros tuyos o eras de biblioteca? A ver, eran libros míos y libros de la biblioteca del colegio, y a mí me hacía mucha ilusión ir creando mi propia biblioteca, ir teniendo mis libros, colocándolos en las estanterías, ¿no? Cuando todavía eran pocos, ¿no? Ahora es un problema, ¿no? Antes era maravilloso cuando te comprabas un libro nuevo y lo colocabas en la estantería, ahora dices, Dios mío, ¿dónde lo voy a meter?, ¿no? Pero sobre todo me aficioné a ir teniendo mi propia biblioteca. Mi padre, que viajaba bastante, en vez de traernos algo cuando viajaba, nos daba 50 pesetas cuando volvía de su viaje, y con esas 50 pesetas yo siempre me compraba un libro, ¿no? Y bueno, ahí fui yo haciendo esa pequeña colección, sí. Yo quiero decir Sí, que ya te comenté, participaste en el Club de Lectura del Suma con Ana Ruiz sí, sí, y leímos un libro tuyo que nos entusiasmó a todo el grupo, al personal sanitario. sí, ¿Qué es más fácil para ti? ¿Escribir para los mayores o para los niños? Porque es que en mi biblioteca te tenemos sí. como un gran referente y como una gran autora, y cuando alguien nos pide, quiero algún libro que no sea muy infantil, pero que tampoco sea muy de mayores. Y siempre recurrimos, siempre recurrimos a Rosa Huertas, Qué y hace bien. pocas semanas vino un niño con el padre, le recomendé uno Sí, de tus libros, porque siempre a mí me produce calidad, en la calidad literaria, la calidad de tu obra, que creo que a los niños les puede gustar. Y me dice el niño, pero es que yo a esta escritora ya la he leído. Y dice, qué no, bien. entonces me Ya me hizo una conocí. ilusión Qué bien, porque a mí también me ya hace ilusión que me lo digas. sí, 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 ya era un referente, y el libro se le llevó varios libros, porque a mí me encantan cuando los niños se llevan los libros de 3 en 3, yo siempre intento que se lleven los 6, el máximo que podemos dar en la biblioteca, pero que me hizo mucha ilusión. Dijo, ay, dice, pero si el anterior libro que me leí, pues era de primaria, el niño, y que estaba en secundaria, y dices, Sí, esta autora me gusta mucho, y digo, mira qué qué bien. bien, digo, se lo tengo que contar a Rosa. Sí, sí. Eso me hace mucha ilusión, de verdad que sí, sí, muchísima. Pues la verdad es que el hecho de haber sido docente me ha acercado bastante, sobre todo a los chavales de esas edades, ¿no? A primeros cursos de secundaria, últimos cursos de primaria, que es donde siempre me he movido yo como maestra. Y yo creo que ese ha sido mi primer camino, mi forma de expresión hacia un tipo de lector que me resultaba muy cercano. Hablar sobre los adolescentes y contar historias de adolescentes y dirigirme a ellos, en realidad era lo que yo hacía todos los días. Y yo creo que por eso desde el principio tuve claro que yo lo que quería escribir era literatura sobre todo para jóvenes, para adolescentes y bueno, para niños no muy pequeños, ¿no? Yo para lectores de menos de 8 años no sé escribir nada porque nunca he estado en ese entorno, ¿no? De niños tan pequeños. Entonces, por eso me desenvuelvo mejor con libros para estas edades. Pero he de decirte que me jubilé hace un par de años y desde entonces yo creo que me va a resultar ahora mucho más complicado escribir para jóvenes que cuando estaba en las aulas, porque ahora los veo más distantes, me resulta más complicado saber en qué mundo están, cuáles son sus intereses, qué les gusta. Entonces, no sé cómo me voy a enfrentar
a una nueva novela juvenil, si es que vuelvo a escribir juvenil, ¿no? De entrada, bueno, para el año que viene sí que voy a publicar uno que ya tenía escrito, pero para mí es un reto escribir juvenil porque el lector juvenil es muy exigente. Yo además tengo un compromiso con la calidad. Yo no quiero escribir una tontería para adolescentes descerebrados, una cosa facilona, con tópicos. Eso no me interesa nada. Me aburro yo si escribo eso, y además no me parece coherente con mi forma de pensar. Entonces tengo un compromiso pues con la reflexión. Yo quiero que los adolescentes, los jóvenes, los niños reflexionen a partir de lo que leen, e intento ofrecer algo de calidad. Eso es lo que intento. Luego que lo consigas es otra cosa, pero desde luego eso siempre está presente a la hora de escribir. Y por eso ahora que los voy a tener más lejos, creo que eso me va a resultar más difícil, ¿no? Pero hasta ahora mi reto era eso, la novela juvenil, con un interés, con una intriga para que el lector quiera seguir leyendo, ¿no? Tiene muchas exigencias, es como un puzzle, ¿no? Que hay que ir montando una novela juvenil. Por eso yo creo que en mi caso, para escribir lo que tengo escrito para adultos, no me ha resultado tan complicado. O sea, puede parecer al revés, ¿no? Que es más difícil escribir para adultos. Pues no, en absoluto. Yo creo que, hombre, requiere, en el caso de la novela Lazos de tinta, que es una novela histórica sobre unos personajes reales, requirió mucho de trabajo de documentación, investigación, mucha documentación, mucho más tiempo de dedicación, además, que otro tipo de novela. Pero lo que es el esquema, la trama y la elaboración de una novela juvenil es más complejo. Yo creo que es más complejo, ¿no? De todos modos, cuando tú estabas hablando de cómo escribías esa novela infantil juvenil, esa novela de frontera entre una edad y otra, Sí, a mí me estaba interesando mucho porque dices, no quiero escribir una tontería. Es que realmente antes has dicho una cosa que me resultaba muy interesante, era que no había referentes femeninos, ¿no? Y tú un poco lo que has hecho en la literatura infantil juvenil es acercar referentes, o sea, al fin y al cabo se te nota mucho tu condición de filóloga, porque totalmente. Y de los que profesora. somos del gremio, los que somos Sí, del claro. gremio nos reconocemos, Sí, y sí, entonces una manera de acercar también a los personajes literarios a través de la ficción y de la narración. Y si, a lo mejor tú sí. no te diste cuenta, pero cuando empiezas a escribir para adultos, sigues hablando de esos referentes, porque Efectivamente, sí, es lo claro. mismo, es lo mismo. O sea, Lazos de tinta puede tener la misma carga histórica que puede tener, pues, o Cartas a Leonor, que leyeron en el Suma, o La hija del escritor, o cualquiera, o Mala Luna, que tiene que ver con Mala Miguel Luna, por Hernández, ejemplo. ¿no? Claro, es lo mismo, a lo mejor con más información, más extenso, más personajes, pero es seguir la misma línea, efectivamente. Y claro, yo creo que lo que decías, esa vena docente, a mí se me nota. Yo no puedo evitar querer que, primero, que se entretengan con la lectura, ¿no? Por eso la estructura y lo que cuento está muy trabajado para interesar al lector. Eso es lo fundamental, atraparlo desde la primera página. Pero es que además yo quiero generar por lo menos cierta curiosidad hacia un personaje histórico, hacia un personaje literario, hacia un momento de la historia de España, o algo relacionado con el pasado, y también que les suscite la reflexión, ¿no? Que les sirva para reflexionar sobre algún asunto que también tiene mucho que ver con ellos, porque otra de las cosas que también quiero mostrar es que en el pasado los jóvenes tenían problemas parecidos a los que tienen ellos, ¿no? Porque un personaje haya vivido en el siglo XVII no tiene por qué haber tenido unas inquietudes, unos sentimientos o unos deseos distintos, ¿no? De los que tienen ellos en el siglo XXI. O sea, que esa idea flota siempre, ¿no? En lo que escribo, que no sé si estará bien o mal, pero es lo que me gusta escribir, y es un poco lo que siento y lo que quiero transmitir. Por cierto, una parte, al menos de la trama de Lazo de Tinta, ¿sabes dónde transcurre, no? Sí, claro, en Extremadura, importantísimo. Y todavía no he Tiro para presentado casa. el libro en Extremadura. Lo he No lo, presentado en muchos sitios, pero te en iba a preguntar, Extremadura todavía no me han hecho caso. no lo entiendo. No, yo tampoco. Pero ¿de quién dependería eso en este caso? Mira, pues a De, ver,
En primer biblioteca, lugar, editores, no sé. claro, en primer lugar de la editorial, pero bueno, como la editorial es una editorial potente porque es Ediciones B del grupo Penguin, Sí, sí. pero claro, yo soy una escritora pequeña, entonces yo me he organizado mis presentaciones aprovechando que iba a lo mejor a hacer encuentros pues a Oviedo, pues tengo una amiga bibliotecaria en Oviedo y entonces hice la presentación allí, o en Bilbao, que tengo una amiga en el gremio de editores vascos que me organizó la presentación, pero yo en Extremadura no conozco a nadie que me pueda organizar una Bueno, ya sí, ya presentación. sí. Entonces, por eso yo no lo he No. presentado y he ido, ¿no? Estuve en febrero, estuve una semana haciendo encuentros por Cáceres y tal, pero, por ejemplo, habría sido muy interesante presentarlo en Almendralejo, ¿no? De hecho, Claro. fui a Almendralejo y me planté en el Teatro Carolina Coronado y estuve hablando con la persona que dirige el teatro, les conté mi historia, o sea que yo fui lanzando ahí mis hilos para en algún momento poder presentarla allí, porque hay una parte de la novela que transcurre en Badajoz, hay una parte de la novela que transcurre en Campanario, ¿no? Que también es un pueblo de Extremadura, Sí, sí. o sea que aparte de Madrid es el escenario más importante en la novela, Extremadura. Y Sí. por eso te decía realmente que no entiendo que no se haya producido el... Es que además Nada, yo han no he sido la sido Feria del capaz Libro, de liar a nadie y nadie ha sido capaz de liarme a mí. Y no pues han sé sido la si Feria en del Libro, Extremadura conocen la novela. han sido la Feria del Libro Mérida y Badajoz en esta última semana y me ha parecido No me han extrañísimo. llamado para la Pues, Feria del Libro, ni de desde Cáceres ni de luego Badajoz. Evidentemente Monti, no saben que la novela existe. pues en Montijo tienen las puertas abiertas, por supuesto. Yo siempre lo digo, Escucha, de presupuesto estamos hombre, muy escasos, pero de voluntad y de cariño nos el sobra. momento proclamas contra la organización de las ferias del libro tampoco es Pues máquina. No, a ver, que evidentemente yo soy una autora menor, entonces no saben que mi novela existe, ¿sabes? Pero mira, Entonces, ese es el es problema. importante porque es cierto, tú a lo mejor dices, no tengo detrás Ujú. una maquinaria importante, no sé qué, pero tienes detrás lo más importante que son los lectores. Ya te digo que desde Sí. luego en las bibliotecas de Cádiz, tu última novela tiene reservas y tiene lista de Qué espera, bien. como decimos nosotros, porque es cierto que cuando hay algo que engancha, la gente se lo va pasando de uno a otro, ¿no? Que es lo interesante. Sí, Al final Claro, son redes que se van tejiendo entre los lectores y luego, como siempre decimos, al lector lo que le gusta es ponerle cara, ponerle voz claro. y ponerle eh, sentimiento y músculo a su autor. Pero a mí hay una cosa que me interesa todavía más. Vamos a seguir avanzando un poquito más. Tú sabes que en el siglo XVIII una de las cosas que más peligro veía la ilustración eran las mujeres que leían, ¿no? Ya ni siquiera las que escribían, sino las Sí, que leían. simplemente leer. Y a esas mujeres que leían tienes tú dedicado también uno de tus libros, ¿verdad? Sí, lo que pasa que no me refiero a esas mujeres del siglo XVIII No, hombre, ya. en ese libro, ¿no? Es una novela muy intimista, en realidad es un homenaje a mi madre y a todas las mujeres de su generación que tenían un talento que no pudieron desarrollar. Ella podía haber sido cantante de ópera porque ella había estudiado canto, tenía una voz prodigiosa, pero bueno, se casó y ahí se acabó toda su carrera, ¿no? Pero esas mujeres que leían aluden pues a ella, a mis tías abuelas, que todas veraneamos en una casa que tiene mi madre en el campo, que me pertenece a mi tatarabuela, y ahí todos los veranos muchas mujeres hemos leído, ¿no? Porque en mi familia somos más mujeres que hombres, nosotras somos 2 hermanas, mi abuelo eran 3 hermanas y un hombre, o sea que ha sido una casa en la que principalmente ha habido mujeres y yo sé que todas fueron lectoras, ¿no? Y la importancia que tuvo la lectura en ese pequeño pueblecito donde por las noches la gente del campo que no sabía leer se reunía en el porche de la casa de mi bisabuela para escuchar a mis tías contar sus historias, leer, hacer obras teatrales, ¿no? Esa transmisión de la cultura por parte de las mujeres en un lugar concreto. O sea que esas son las mujeres que leían de mi novela, pero en realidad ya os digo que es un homenaje a mi madre, ¿no? Y a muchas mujeres que tuvieron un talento y no tuvieron posibilidad de desarrollarlo. pero qué Te importante es hablaba, la tradición oral, ¿verdad? Para... exactamente, te hablaba yo de ese tópico del 18 por centrarnos un poco en la Sí. peligrosidad de las mujeres, pero ciertamente eran como sociedades secretas, ¿no? Porque estas mujeres que aparentemente de la edad de tu madre, de la edad de la mía, y todo esto, que Sí. aparentemente pues no habían tenido acceso
bueno, pues a sus aspiraciones, ¿no? A realmente poner llevar a cabo lo que tú decías antes, tu vocación de maestra. Ellas no tuvieron a lo mejor esa oportunidad, pero luego eran como sociedades secretas donde se Sí, leía, donde sí, se sí. contaban y donde al final todos hemos heredado por parte de madre el gusto por la lectura, ¿no? Sí, 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 clarísimamente. Bueno, mi padre también era muy lector, o sea, el que tenía libros en casa era él, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotras, yo siempre nos recuerdo, ¿no? Nosotras con el libro en la mano durante las tardes de verano, ¿no? Esa importancia de la lectura. Y luego nosotras también continuamos esa idea de hacer, cuando éramos adolescentes y niñas, hacer obras de teatro, representarlas, contar historias. Y bueno, yo soy muy contadora de historias. Además, bueno, voy a contar una cosa divertida. A mí siempre me ha gustado mucho contar historias de miedo. Yo soy muy miedosa, pero siempre películas de miedo no puedo ver. O sea, yo jamás he podido ver una película de miedo. De zombies, incapaz de ver una película de zombies, muy miedosa. Sin embargo, siempre me ha gustado leer relatos de miedo y de terror y contarlos. Y meter miedo, ¿no? A mis amigos con esto. Entonces, mi hijo dice que yo he traumatizado a generaciones de niños con mis historias de miedo, porque yo se las contaba de niña a mis amigos, luego a los hijos de mis amigos y luego a mis alumnos en el instituto, ¿no? Cuando llegaba la semana esta del Halloween, ¿no? Que ahora se celebra en todas partes, yo contraatacaba, yo prohibía pronunciar la palabra Halloween en inglés en mi clase de lengua y entonces lo que hacíamos era contar historias de miedo. Nos pasamos toda la semana contando historias de miedo. Apagábamos la luz, yo contaba, ellos contaban y bueno, para mí era la mejor semana del curso, ¿no? Porque era muy divertido. Creábamos un clima ahí de miedo que si de repente alguien abría la puerta todos gritábamos, ¿no? O sea que eso de contar historias siempre me gustó mucho, sí. Antes de empezar a Eh, escribir incluso. Rosa, te comenté que tenías casi un club de fans en las bibliotecarias de mi biblioteca, porque hablamos mucho con profesores de institutos de la zona que Sí, vienen y siempre nos recomiendan tus libros. sí. Entonces, el último que estamos esperando a que llegue a la biblioteca es el de la habitación de Carmen, la Sí, la biografía estrella de de Carmen, la la estrella estrella de, de de Carmen. Carmen Sí, Conde, sí, 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 acaba de salir, ha salido publicado bien, en el mes de marzo. ¿Lo vas a sí. presentar en alguna Sí, biblioteca o en algún...? lo voy a presentar en una librería el día 20, ¿eh? Dentro de 2 lunes lo presento en una librería de Madrid, en Traficantes de Sueños, que Sí, tiene una sede muy bonita cerca de Embajadores, en la calle Ercilla, creo que es la librería, y luego tiene una salita preciosa para hacer presentaciones y lo voy a presentar ahí. Sí, sí, me hace muchísima ilusión. Y luego espero en octubre presentarlo en Cartagena, porque, claro, Carmen Conde nació en Cartagena y mi madre es de Cartagena. Y Carmen Conde pasó gran parte de su infancia en Melilla y mi padre era de Melilla. Entonces, esa circunstancia, desde hace mucho tiempo, a mí me hizo pensar, yo en algún momento tengo que contar esto, ¿no? Yo tengo que contar cómo alguien que nació en la tierra de mi madre se fue a la tierra de mi padre y pasó ahí unos años maravillosos. Y bueno, esa fue la semilla, ¿no? de la que surgió esta historia, la coincidencia vital, ¿no? que se daba en ella. Además, una poeta maravillosa que he leído muchísimas veces y he leído también con mis alumnos en clase y de la que yo quería hablar. Y lo que cuento es su infancia en Melilla, que ella la cuenta en un texto que escribió, se titula Empezando la vida, y yo de ahí he cogido algunas ideas y personajes, ¿no? Las niñas que ella cuenta que conocen Melilla van a ser las niñas que acompañen a la Carmen de mi historia en su aventura por una ciudad fascinante que es Melilla. Ella, ahí coincidimos las dos, es algo que me une mucho a Carmen Conde, aparte de esto de Melilla y de Cartagena, porque ella cuando llegó a esa ciudad se quedó entusiasmada, que fue lo mismo que me pasó a mí, porque es una ciudad enormemente diversa en la que se dan la mezcla de todas las culturas y de todas las religiones en una convivencia maravillosa, y eso yo no lo he visto en ningún sitio nada más que ahí, ¿no? Y eso es lo que ella vive y parte de lo que cuento también en el libro. Y ahora, como escritora, ¿qué sientes tú cuando encuentras un libro en un estante de una biblioteca? ¿Un libro mío, Sí, dices? claro, claro.
Uy, pues me hace muchísima ilusión. Sí, Me hace la pregunta ilusión estaba todo. media, sí. Claro, me hace ilusión todo. Me hace ilusión cuando llego a un colegio y veo que los chavales tienen mi libro en la mano o que lo han leído. Fíjate, claro, personas que no se conocen, ¿no? Pero ya comparten algo, ¿no? Y hay un pequeño universo que antes solo estaba en mi imaginación y también está en la de ellos y podemos hablar de eso. Y cuando los veo en una biblioteca, es que ahora tengo esa manía, ¿no? Cuando voy a una biblioteca me busco, ¿no? Me busco siempre Claro. a ver si estoy, ¿no? Y bueno, me hace mucha ilusión cuando me encuentro. Y si no me encuentro, se lo digo a la bibliotecaria, no me tenéis aquí, ¿cómo es que no me tenéis? Porque Pero bueno, estará fuera el libro. estará Claro. prestado, Estará ¿no? prestado, sí. Tuvimos, Estará tuvimos prestado. nosotros aquí a uno de los primeros autores que tuvimos, que fue a Benito Olmo, y decía, a mí me Sí, gusta ir a la biblioteca y ver que mis libros están muy estropeados, dice, porque eso quiere decir que se lo han llevado se ha mucho la usado gente. mucho, ¿no? Eso está bien. Que no está impoluto con el papelito ese en el que no pone Con ni la una sola faja y todo firma, incluida. nada de eso. Nada, pues Sí, sí, sí es cierto, sí. ¿no? Que yo creo que al final, como se decía, ¿no? Que el polvo de una biblioteca también refleja Mm. la cultura de un pueblo, ¿no? Pues al final lo que Sí, interesa es que los y libros salgan y se muevan. sí, lo que decíais antes de los profesores, yo estoy enormemente agradecida porque ellos son los que han hecho que mis libros suenen, sin duda alguna, han sido los profesores, ¿no? Que les ha gustado alguna novela mía y se lo han ido contando unos a otros. Yo muchas veces cuando llego a un instituto a hacer un encuentro me dicen, pues me lo recomendó una compañera de otro instituto, o a lo mejor llego a un instituto y me dice la profesora, sí, tú estuviste en el instituto donde estuve antes y entonces he venido aquí y lo hemos puesto también. Eso es maravilloso, o sea, sin la complicidad de los docentes, yo no, vamos, mis libros no se habrían leído nada, ¿no? Eso, estoy convencida que ellos han sido los responsables de que mis obras llegasen más lejos también, sobre Es todo que es las un, Hombre, juveniles, claro. es un público muy difícil, ¿eh? Yo cuando estaba hablando eso, creo que Sí, eso que es lo más complicado de escribir para niños jóvenes y sobre todo para jóvenes, porque aparte de que quizás sí. lean menos, es una literatura muy volátil, porque lo que escribes hoy, dentro de 4 años ya, parece que le suena un poco a chino. Ya, eso es lo que a mí depende, ¿no? me preocupa ahora, ¿sabes? Pero fíjate, mis libros están teniendo un recorrido larguísimo. La Claro. novela mía que más se lee, que es Tuerto, maldito y enamorado, Ujú. se publicó en 2010, tiene 14 años. Y yo sigo haciendo encuentros de esa novela, o sea que sigue teniendo muchísimos lectores. Incluso hay profesores que piensan que no tengo más novelas, solo conocen esa, ¿sabes? Y es una novela de hace 14 años. Y además Pero claro, una novela que se adentra en el mundo de los hilos de oro, que se adentra en Lope de Vega, que claro, muchas veces, yo tengo aquí una pelea siempre con mis compañeros muy grande, porque yo soy defensora del canon y el canon hay que estudiarlo en la historia de la literatura. Aquí estas adaptaciones y estos paños calientes que se le dan a los niños, y entonces, y gente que dice, hombre, es que no se puede, los niños no pueden leer la Celestina. Hombre, a lo mejor si no saben lo que es la Celestina, les puede sonar chino, pero con novelas como las tuyas, donde tú ya los vas introduciendo poco a poco en ese universo, pues llegan de manera natural. Yo creo que es el camino, ¿no? hombre, o por lo menos generar curiosidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, un chaval que lea Mala Luna, que es una novela que tiene que ver con Miguel Hernández. Si a partir de ahí, pues le dice, pues a ver, ¿qué poema es este? ¿Qué cita? Porque los poemas en el libro no están puestos, los poemas de Miguel Hernández, pero se citan muchísimos. De hecho, un lector que sea curioso, al final tiene que ir a buscar un poema, ¿no? Para ver qué dice ese poema, porque es el final del libro. Entonces, si consigues eso, ¿no? Suscitar curiosidad, que quieran saber, que quieran leer, ¿no? Que quieran conocer ese canon, pues mucho mejor, ¿no? Porque siempre será mejor que lean a Miguel Hernández que lean mi novela, pero si mi novela sirve para que lean a Miguel Claro, Hernández, pues el de objetivo está puente. O sea, cumplido, claro. es que es la función, realmente esa es la función que tiene la La literatura, ¿no? literatura Porque además, juvenil, claro, claro. exactamente, aparte de ser una experiencia estética, es Claro. también un aprendizaje, ¿no? Sí, Ujú. sí. Además, yo creo que los libros juveniles tienen que tener suficiente calidad como para que les sirvan para subir escalones hasta llegar a convertirse en lectores competentes. Evidentemente, no les puedes poner a leer la Celestina en primero de la ESO según llegan de leer libros de los que se leen en primaria, ¿no? Tiene que Claro. haber un camino, tiene que haber un proceso y tienen que ir subiendo escalones. Y para eso es necesario que lo que les ofrezcas tenga calidad. O sea, si leen Federico Mocchia, perdonad que diga un nombre, ¿no? Ujú.
pues no van a llegar a la Celestina en su vida, vamos. O sea, eso no. Exactamente. Y además son unos estereotipos machistas que no tienen ningún interés, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces yo intento huir de eso y generar esa curiosidad y producir algo que les haga crecer como lectores, eso es, y que les haga reflexionar. Ese es mi objetivo, vamos. Pues qué importante eso, que formemos a futuros lectores, porque yo creo que de eso depende también nuestro futuro. Y el presente es que hemos llegado al final de nuestro programa, porque se No nos ha puede agotado el ser, tiempo. Sí, sí, sí. no puede ser, pero si acabamos de empezar y no se contaba nada. Lo mejor de escuchar esta frase es que imaginamos que te lo has pasado bien con nosotros y que has estado a gusto. Fenomenal, ya Pero ves. nada, que el tiempo aquí se nos acaba rápido. Pero siempre nos queda para el final una sección que tenemos cada programa, que es la cita con Yolanda. Y la cita de hoy, evidentemente, es una cita de Rosa, no podía ser de otra manera. Cuando tenemos programas con autores, me gusta siempre buscar una cita. Y en este caso, de un libro que a mí especialmente me gusta, que es el de Mujeres que leían, y una frase que Rosa va a reconocer enseguida, que dice algo así, no me la sé de memoria, dice: la lectura me une a todas las mujeres, a todas las desconocidas, y nos abrazamos en silencio desde el tiempo y desde los libros, ¿no? Y creo que hemos empezado este programa siendo 4 desconocidos, pero a través de la lectura, a través de tu testimonio, pues creo que al final acabamos en ese abrazo virtual, que es lo que pretendemos hacer con estos programas. Pues muchísimas gracias, esa frase me gusta que la hayas dicho. Muchísimas gracias, ha sido un enorme placer. Me habría gustado seguir hablando con vosotros otra media hora más o una hora más y contarnos más cosas y conoceros mejor, pero bueno, ya sabéis dónde estoy, siempre a vuestra Sí, ¿no? disposición. Espero que coincidamos más veces. A ver si Nosotros presento el libro en Extremadura. te amenazamos con volver a tenerte que otro día, otra Muy media bien. hora. Y por Cuando Y muchas queráis. gracias ¿Ir por a la Feria del habernos Libro de dejado. Madrid? Sí, perdona. voy a estar varios días. Mira, de momento Vale. voy a estar el día 1 por la tarde en la caseta de Tres Hermanas y el Sí, día en 2 Sevilla. mañana y tarde en la caseta de Delvives, el domingo 2 entero, mañana y tarde en la caseta de Delvives, y el domingo 9 en la caseta de Lo que leo Santillana. Eso es lo que tengo de momento cerrado. Así que bueno, espero veros por ahí. Entre semana ninguno. Entre semana Entre no vas semana ninguno, que yo trabajo los fines de semana. no, entre semana en principio no. A lo mejor voy algún día entre semana a la caseta de Cristina, a la caseta de Tres Hermanas. Es posible Vale. que sí. Lo Vale, pondré vale. en mi Facebook, Rosa Huertas, y en mi Instagram, Rosa Huertas 23. Pondré toda la información por si vosotros o algún lector que nos oiga se quiere acercar a saludarme, que será un placer. Vale, pues Un placer ha sido tenerte aquí con nosotros, gracias. que estás invitada por Extremadura cuando tú quieras, tienes las Muy puertas bien. abiertas. Y a los Muchísimas demás, pues ya gracias. sabéis que nos vemos aquí dentro de 7 días en otro programa más en Biblioteca Conecta. Hasta la Muchas próxima. Hasta gracias. luego. Gracias.